Hola a todos y a todas. Voy a presentaros el libro 10 ideas clave, enseñar la competencia oral en clase, aprender a hablar en público. Los autores son Montserrat Vila Santa Susana y José María Castellà. La editorial es la editorial Graó y la primera edición se realizó en junio del 2014. Es un libro muy ameno, muy práctico, que os enseñará y os dará ideas para aplicar en el aula, tanto en la ESO como en el bachiller. A continuación, os voy a exponer cómo se estructura el libro para que os hagáis una idea y podáis enfocar mejor su lectura. En primer lugar, en la presentación se formulan 10 preguntas sobre la oralidad en público y 10 ideas clave para responder a esas preguntas. Esas preguntas nos servirán de guía para afrontar el libro y para afrontar las tareas que tengamos que realizar en el aula y en el día a día para aprender a gestionar el discurso oral. A continuación, os voy a indicar esas 10 preguntas, cómo se formulan y las mejores respuestas para enfocar estas cuestiones. Antes de pasar a las cuestiones que os he indicado, permitidme que os lea una cita que me parece muy interesante y viene al caso de la temática a tratar. Y dice así: en la escuela hay que aprender a hablar y hablar para aprender sobre el mundo. Esta cita es de Wells de 1986. Tradicionalmente, en la escuela, en las universidades, en los institutos, se le ha dado muchísima más importancia a la gramática, a la escritura, antes que la oralidad. Pero también es importante, porque sí, saber escribir bien es muy importante, es básico, pero saber expresarse también, porque luego esto le va a servir a nuestro alumno para relacionarse con el día a día a través de su comunicación. Evidentemente, tiene que saber escribir bien, pero también expresarse, porque si alguien escribe bien pero no sabe expresarse, pues puede tener problemas. Así que desde este libro nos permitimos tener ese enfoque para darle el valor y la importancia que se merece la oralidad en el aula. Mediante estrategias vamos a poder planificar actividades y secuencias para practicar la oralidad. Porque sí, se puede hacer. Puede que sea un poco más complicado a priori que trabajar la escritura, pero con unas secuencias bien planificadas, bien interiorizadas y muy amenas, se puede practicar realmente la oralidad en el aula. Y los alumnos lo van a agradecer, porque les va a servir no solamente en el aula, sino ahí fuera también. Otra de las cuestiones que nos plantea el libro es por qué se considera que hablar bien en público está más relacionado con el carisma, con el don de gentes de la persona, y no. Realmente los buenos oradores, se planifican bien su discurso. Por tanto, este libro nos dará ideas de planificación para trabajar la oralidad en el aula y de cómo se puede mejorar esta tarea mediante ejercicios y actividades prácticas. A continuación, os expongo algunas cuestiones más que se plantean en el libro acerca de la oralidad y las ideas clave que nos indican para responderlas. Así, tendremos una guía de cómo realizar estas secuencias en el aula para practicar la oralidad. Pasamos ya a las 10 ideas clave que nos aparecen en el libro. La primera nos indica de que hablar es la competencia fundamental poco enseñada, así que a través de la lectura de este libro vamos a intentar practicarla más en el aula. En segundo lugar, nos indica que la lengua oral organiza en el aula la vida y requiere una reflexión. Hay que reflexionar sobre lo que vamos a tratar y cómo lo vamos a enfocar. En tercer lugar, es muy importante lo que nos indica de que antes de hablar hay que pensar bien lo que se va a decir. Evidentemente, no podemos hablar espontáneamente, sin ningún sentido, sin saber lo que vamos a decir. Por tanto, es muy importante planificar lo que se va a decir. La cuarta idea nos indica que comunicar implica persuadir con elegancia y respeto. Evidentemente, la comunicación siempre implica una persuasión, porque queremos llegar a nuestro público objetivo. En este caso, los compañeros del aula que trabajan un discurso oral quieren llegar a sus otros compañeros, para que así haya una interacción adecuada en el aula.
La quinta idea que nos indica es que la personalidad y el lenguaje no verbal forman parte también del mensaje oral. Es muy importante la comunicación no verbal y todo lo que ello conlleva. Por ello, también lo tenemos que practicar en el aula. La sexta idea habla sobre la voz y la entonación. La voz es muy importante, cómo la utilizamos, cómo la modulamos, cómo enfatizamos al hablar, y todo esto también tenemos que enseñarles a los alumnos a trabajar en las secuencias didácticas de oralidad. La séptima idea clave habla sobre la competencia oral se puede enseñar, aprender y evaluar. Sí, hay que evaluarla. Evidentemente, tenemos que saber cómo evaluarla, cómo evaluar a los alumnos cuando exponen. Tenemos que crear las rúbricas adecuadas para evaluar sus actividades. La octava idea clave nos indica que explicar conocimientos significa comprenderlos. Evidentemente, todo lo que lo expliquemos tenemos que entender lo que estamos diciendo, porque nuestro público necesita entender, pero si nosotros no sabemos lo que vamos a decir, no entendemos lo que vamos a decir, es imposible comunicar adecuadamente. Vamos a la novena idea clave, que es la comunicación humana es básicamente argumentativa. Sí, podemos exponer un tema, pero al final siempre vamos a argumentar lo que consideramos de este tema que estamos exponiendo. Por tanto, hay una descripción, una exposición y una argumentación. Y por último, la décima idea clave sería que saber hablar significa dominar un repertorio variado de géneros discursivos. Por tanto, es muy importante trabajar con los alumnos todos los textos, todos los géneros textuales, los géneros discursivos, para que ellos sepan cómo aplicarlos cuando vayan a hacer las actividades de oralidad. Así que al final todo está interrelacionado. Además, el libro habla sobre la importancia de la planificación en las secuencias didácticas de oralidad. Para concluir, indicar que este libro resulta muy interesante para aplicar ideas para practicar la oralidad en el aula. Va a servir de guía para los docentes para realizar secuencias didácticas de oralidad y que los alumnos mejoren su competencia oral en el aula.